Vengo pensando muchas cosas estos últimos días. Quizás la temporada de Piscis sea lo reflexivo, quizás porque la semana pasada cumplí años. Pero quería traer en este video un tema a reflexionar, porque es algo que nos atraviesa como humanos eh, en nuestra esencia y en toda nuestra vida, en toda nuestra línea de la manifestación, ¿no? Y es el tema de el progreso y el pasado. Yo creo que todos tenemos muchos retos en nuestra vida, algunos pueden ser más complicados, otros más simples, pero la realidad es que todos a nuestra manera intentamos progresar o salir de nuestros problemas, nuestros retos, los obstáculos que se nos ponen en el camino. Ahora, considerando que nosotros vamos cambiando, vamos evolucionando en nuestra línea temporal, dejamos restos, por decirlo así, de nosotros en todo ese tiempo, en toda esta existencia, ¿no? Individual. Y ese pasado muchas veces condiciona o martiriza al humano. Porque, para resumir, yo veo que hay dos posibilidades. A medida que nosotros avanzamos en la vida, podemos estar en un punto donde las cosas no nos están yendo bien y recordar quizá tiempos mejores. Puede ser que en este momento, en el ahora, sintamos que involucionamos o que los problemas nos exceden y en el pasado ver un aliciente. Quizás no era tan bueno el pasado, pero vemos que es mejor que el tiempo en el que estamos viviendo actualmente. Del otro lado, tenemos el buen camino, por decirlo así. Progresamos en la vida, nos encontramos que estamos mejor, pero en el pasado hay una versión nuestra que nos avergüenza, que no nos gusta, que está llena de errores desde nuestra posición actual. Entonces, sea cual sea el escenario, lo hacemos así binomial para que sea más simple de entender, porque puede haber mucha cruza, pueden ser que algunas cosas estén bien, pueden ser que algunas cosas estén mal, la vida es compleja si se quiere, pero en este caso vamos a hacerla más simple, ¿no? La cuestión es que el pasado nos ata si no lo liberamos. El pasado no es algo malo, es simplemente cómo nosotros fuimos aprendiendo y actualmente estamos viviendo nuestro pasado también. Porque dentro de un tiempo vamos a ver para atrás y vamos a decir, no me gusta esta versión o, ah, sí, en esa época estaba bien. Volvemos a lo mismo que dicen los budistas siempre, hay que vivir el ahora, el presente, lógico, pero para poder llegar a ese estado de beatitud prácticamente, de que vivimos plenamente en el ahora y nunca nos desconectamos, hay que mirar para atrás y aceptar y abrazar eso que fuimos. Sea que es una parte que vemos negativa, sea que es una parte que vemos positiva de nosotros, es parte nuestra. Y muchas veces nos desentendemos. De vuelta, sea positivo o sea negativo. ¿Por qué? En el primer caso, donde vemos que el pasado es mejor que el presente, pensamos que nosotros no podemos volver a esa situación, porque fue algo que pasó. Estamos desenganchados de esa realidad, siendo que nosotros mismos somos esos. Lo mismo en el otro caso, en el segundo caso. Vemos que nos avergüenza nuestro yo del pasado y nosotros ahora estamos bien, entonces no queremos saber nada con eso. En los dos nos engañamos porque nos persiguen los fantasmas de ese pasado. En los dos vemos el pasado como algo externo a nuestro control, cuando nosotros mismos fuimos quien lo producimos. Es difícil quizás pensar en orgullo en este punto, pero la realidad es que valorar lo que hicimos en el pasado, aceptar y querer ese yo, poder abrazarlo, nos da conocimiento, porque ninguna de las dos, ni el lado bueno ni el lado malo, nos va a dar la verdad. Son extremos que no condicen con la objetividad de amar nuestro pasado, de querer nuestro pasado.
Porque sea que la hayamos pasado mal o la hayamos pasado bien, fue lo que nos enseñó, fue nuestra historia y el aprendizaje que tenemos hasta ahora. Esas son las herramientas que construimos, sea para hacer buenas herramientas o sea para encontrar malas herramientas, caminos que no sirvieron. En la actualidad, si nosotros estamos bien, tenemos que agradecer todos los errores que hemos cometido. En la actualidad, si estamos mal, tenemos que agradecer que tenemos herramientas que estamos olvidando. Allá atrás siempre hay algo, pero nos pasa que nos desconectamos y nos desentendemos de eso. Fuimos nosotros y es parte nuestra. Yo digo que hay un progreso por el hecho de que el tiempo pasa y de todas maneras aprendemos cosas. Que nos toque algo bueno, que nos toque algo malo, no es referente de la línea de tiempo. Eso es quizás un poco más complejo de entender, porque a veces las cosas malas pasan para que aprendamos, a veces las cosas buenas simplemente nos dan comodidad y no son tan buenas. Es desprender un poco esas valencias, ¿no? Pero la idea es eso, hay un progreso para mí, hay una evolución para mí, de necesidades en el camino de los retos justos, de los aprendizajes que están pendientes. Todas estas reflexiones que hago me vinieron gracias a cruzarme con gente que está en este camino de las ganas de desarrollarse como hombres, como mujeres, de aprender, de buscar su mejor versión, de ser auténticos, de ser auténticas, de poder trascender lo que pensaban antes y liberarse de esas ataduras para poder ir a otra versión aún más profunda. El camino del desarrollo es infinito, porque realmente siempre uno, si se anima, si rompe con el miedo, puede ir más allá y encontrarse con conceptos nuevos. Vuelve a hacer una estructura, vuelve a romperla, vuelve a hacer una estructura, vuelve a romperla, pero siempre es un ciclo progresivo, es la espiral ascendente. Hay necesidades, hay cuestiones que quizás en ese momento exceden nuestro entendimiento, pero como dice la frase, con el diario del lunes nosotros entendemos por qué quizás sufrimos, por qué esto no salió bien, por qué esto no salió mal. Con el tiempo todos entendemos, sin necesidad de palabras espirituales. Nos damos cuenta que era necesario para liberarnos de esas ataduras. Encontrarme con esta gente me hizo también reflexionar en mis propios errores, en los momentos que yo sentí vergüenza de mí, que sentía que no era el hombre que yo quería ser. Y qué importante que es ver para atrás y no olvidarse que si en este momento yo estoy bien, fue porque realmente superé un montón de pruebas en el pasado. Y esos errores, a la par de todo el esfuerzo que he puesto en este viaje, son necesarios. Y qué loco pensar también que nosotros hemos cometido errores, hemos sido victimarios en la historia de alguien. Es importante darse cuenta, abrazar el pasado y no desentenderse de esa relación, porque también nos enseña que muchas veces podemos ser los malos de la película, que muchas veces podemos sufrir un dolor inenarrable y aún así no solo ser las víctimas, sino ser el enemigo de alguien más. Recordar también que aunque la pasamos mal, también la podemos pasar bien y viceversa, en el mismo espacio-tiempo del pasado. Hay un montón de tesoros escondidos en el pasado que nosotros nos olvidamos simplemente porque lo recordamos de una manera o de la otra. Cuando el pasado es multifuncional, multivariable, hay muchas cosas que olvidamos. Como por ejemplo, creo que todos tuvimos esa sensación de reencontrarnos con un juguete de la infancia, con un programa, con algo de antes, y tener esa misma sensación mezclada con la actualidad. Decir, qué loco que esto existió en mi tiempo. Y así pasa con un montón de cosas. Imagínense los años que hemos vivido y las cosas que a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Yo a mis consultantes a veces les digo, ¿cuándo te sentiste mal en el pasado? ¿Y qué hiciste? Y eso
muchas veces esa simpleza de preguntar los hace traer un recurso que se habían olvidado que tenían. Hoy se ven atrapados en un problema y recordar que tuvieron un problema parecido o que tuvieron un problema mucho peor y lo resolvieron. Quizá los tumbos, quizá con algunas falencias, pero superaron eso. El simple hecho de recordar los libera. Y fíjense que metafórico, ¿no? Porque todos pasamos por ese famoso río mitológico, el Letea, donde el alma se olvida el viaje que tiene para nuevamente arrancar otro. La vida muchas veces es recordar. La vida muchas veces se encuentra en el pasado para vivir un presente mejor. No es ignorarlo, es abrazarlo y aceptarlo. Es darse cuenta de los errores. Cuando uno está bien, cuando uno está en paz, tiene el tiempo perfecto para ver las cosas que quizá en la guerra no podría ver. Uno no puede ver en el campo de batalla in situ todos los errores que cometió, todos los problemas que cometió, porque está sobreviviendo. Cuando uno logra estar en paz, en tiempos de paz, puede revisar cómo es que llegó esa guerra, puede revisar qué hizo de atroz en esa guerra para sobrevivir, para no tener que hacerlo de nuevo. Nuevamente esto implica valentía, porque hay que ver los miedos, las vergüenzas, hay que aceptar ese yo que quizás no condice con los ideales que tenemos hoy en día, pueden ser incluso opuestos. Pero aceptarlo justamente nos hace más auténticos y más humanos. Y fíjense que muchas veces lo que suele pasar es que uno cuando se siente bien tiene esa virtud que siempre quiso desarrollar. ¿A qué voy? Con un ejemplo. Si uno se siente un cobarde, se siente débil, cuando uno es fuerte, cuando uno es valiente, niega que alguna vez haya pasado lo anterior. Y no. Uno es fuerte porque alguna vez fue débil y luchó para no serlo. Uno es seguro porque alguna vez luchó porque era muy inseguro. Así funciona el desarrollo. Uno es estructurado porque alguna vez fue un desastre. Y además sumamos que hay un montón de virtudes con las cuales venimos y un montón de vicios con los cuales venimos que no los tenemos tan en cuenta. Pero esos polos, eso que nos hace sentir miedo, humillación, son el verdadero camino de vida, el cual vinimos a trascender. El resto podemos ir jugando, ¿no? Nuestras herramientas y nuestras debilidades se pueden ir mejorando, pero siempre hay un camino que resalta, siempre hay un camino que brilla más, el cual muchas veces nos toca lados sensibles, porque sí, nuestro camino es, como decía, ser fuerte, cuando somos débiles no nos gusta asumirlo, y ese es el error. Encontrarse en ese punto y poder ser fuerte implica aceptar la debilidad. Es importante amigarse con el pasado, es importante porque los fantasmas aparecen una y otra vez para recordarnos, no por torturarnos, sino porque hay una necesidad de integración, hay una necesidad de trascendencia. Y para cerrar, les deseo en esta temporada de Piscis una muy buena reflexión, juntarse con ese espíritu lastimado quizás o falto de atención para poder ser mejores. Hay que enfrentarse al dolor y abrazarlo para poder transformarlo en amor, para poder transformarlo en confianza en uno mismo, para poder transformarlo en autoestima. Y finalmente, como siempre insisto, autenticidad. Ser uno mismo, ser lo que uno vino a ser, cumplir su rol, que es el que desea, no es impuesto, es lo que somos. Genuinamente el espíritu lo que es, y esa vastedad infinita. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.
Recuerden seguirme en redes. Acá les dejo el QR de Instagram donde estoy haciendo más foco, pero también tengo TikTok, subo videitos, subo contenidos ahí también. Me pueden contactar, estoy haciendo sesiones de tarot vía Instagram, vía WhatsApp. Así que cualquier cosita, cualquier consulta que tengan, pueden contactarse conmigo. Muchas gracias.